Él nunca superó la desaparición de su esposa. Pasaron los años, pero el dolor nunca se fue. Guardaba su foto con cariño, donde ella usaba un colgante único que simbolizaba el amor que compartían. Pero en un restaurante elegante, su hijo tiró de su camisa y señaló a la mesera. «Papá, el colgante de la mesera es igual al de la foto de mamá». El millonario se dio la vuelta lentamente y al ver lo que ella llevaba en su cuello, quedó paralizado. Era el mismo colgante que su esposa desaparecida usaba. Una fina llovizna caía sobre la pequeña capilla en las afueras de Oaxaca. Octavio Velázquez permanecía inmóvil frente al altar, su figura imponente contrastando con la humildad del recinto. A sus 48 años, el tiempo había dejado huellas en su rostro, líneas de expresión que delataban tanto éxito empresarial como profundo dolor personal. Sus ojos, fijos en la fotografía enmarcada de Marisol que descansaba junto a un ramo de rosas blancas, reflejaban una herida que 12 años no habían logrado cicatrizar. Detrás de él, Dante observaba a su padre con una mezcla de respeto y preocupación. A sus 17 años, el muchacho era el vivo retrato de Marisol. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa contenida. Había aprendido a vivir con la ausencia de su madre, pero estas visitas anuales removían preguntas que nunca se atrevía a formular en voz alta. «Papá, ya son las 4», dijo Dante suavemente. «El chofer nos está esperando». Octavio asintió sin apartar la mirada de la fotografía. «¿Sabes qué día era hoy, además del aniversario?», preguntó con voz ronca. «No, papá, el día que nos conocimos, en aquella exposición de arte contemporáneo que ella odiaba». Una fugaz sonrisa cruzó su rostro. Me dijo: «Si voy a soportar 2 horas de cuadros que no entiendo, al menos invítame un café después». Dante se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su padre. «Ella siempre fue directa, ¿verdad? Brutalmente honesta». Octavio finalmente se giró. «Vamos, Valentina nos espera para cenar». Mientras caminaban hacia la salida, Octavio se detuvo brevemente frente a la última foto que se habían tomado juntos como familia. En ella, Marisol lucía el pingente de luna creciente con esmeralda que había pertenecido a generaciones de mujeres de su familia. «A veces siento que está ahí fuera, Dante, como si la montaña se la hubiera tragado para protegerla de algo, o de alguien». Dante no respondió. Había escuchado estas palabras demasiadas veces, especialmente después de que su padre bebía más de la cuenta. Sabía que los investigadores habían peinado la zona durante semanas. Sabía que era imposible sobrevivir a una caída desde ese acantilado. Sabía que era hora de que ambos avanzaran. En la moderna sala de juntas de Empresas Velázquez, Valentina Ibarra revisaba los últimos informes financieros con precisión milimétrica. A sus 36 años, su belleza calculada y su inteligencia afilada la habían llevado a convertirse primero en la directora financiera del conglomerado y luego en la prometida de su dueño. El intercomunicador sonó. «Licenciada, su hermano está aquí», anunció la secretaria. Valentina suspiró. «Hazlo pasar, Teresa». Gerardo Ibarra entró con la confianza de quien se sabe intocable. Cerró la puerta y se aflojó la corbata. «¿Sigue en Oaxaca?», preguntó sin preámbulos. «Sí, como cada año», respondió Valentina, sin levantar la vista de sus documentos. «Volverán esta noche. 12 años, Valentina. 12 malditos años. Y sigue visitando ese lugar como si fuera un santuario». Gerardo se sirvió un whisky del bar privado. «¿Cuándo piensas finalmente casarte con él?». «Cuando esté segura de que ha dejado ir el fantasma de Marisol». Gerardo bebió un sorbo y contempló el panorama de la Ciudad de México a través del ventanal. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto». Valentina cerró de golpe la carpeta. No tenías alternativa. Ella encontró los documentos. Iba a entregárselos a Octavio esa misma noche. Solo debíamos asustarla. «No, fue un accidente», lo interrumpió Valentina. «Y más te vale que sigas recordándolo así. Lo que pasó en esa carretera quedó enterrado junto con ella. Al otro extremo de la ciudad, el aroma de chile ancho y comino inundaba la cocina de Doña Lupe, un modesto restaurante donde los sabores tradicionales atraían tanto a locales como a conocedores. Estela Duarte se movía entre las mesas con una eficiencia nacida de la rutina, sonriendo automáticamente mientras tomaba las órdenes. «Amá, ya terminé la tarea».
La voz infantil rompió momentáneamente su concentración. Paloma, con sus 11 años y trenzas perfectamente peinadas, la observaba desde la entrada a la cocina. Sus cuadernos pulcramente ordenados contrastaban con el bullicio del local. «Mijita, ¿qué te he dicho de interrumpirme durante el servicio?», la regañó suavemente Estela. «Que los clientes son primero», recitó la niña. «Pero doña Lupe dijo que te mostrara esto». Extendió un sobre con un logotipo elegante. Estela lo tomó con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Una beca, amá, para el Colegio San Ignacio». Estela miró el sobre con incredulidad. El San Ignacio era uno de los colegios más exclusivos de la capital, donde estudiaban los hijos de empresarios y políticos. «Debe haber un error». La niña negó energéticamente. La directora llamó. Dijo que mis resultados en el concurso estatal de matemáticas llamaron su atención. «Y es beca completa». Estela estaba por responder cuando doña Lupe emergió de la cocina, secándose las manos en su delantal. A sus 70 años, su rostro reflejaba la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Es una oportunidad única, Estela. La niña tiene un don. No pertenecemos a ese mundo, doña Lupe», murmuró Estela, pasándose una mano por la cicatriz apenas visible cerca de su sien, gesto inconsciente que repetía cuando estaba nerviosa. «Las oportunidades no distinguen mundos, mija», respondió la anciana, intercambiando una mirada significativa con Paloma. «A veces la vida te lleva exactamente donde debes estar, aunque tú no lo sepas todavía». Estela rozó instintivamente el pingente de luna que nunca se quitaba. No recordaba cómo había llegado a ella, pero desde que despertó en aquel hospital 12 años atrás, había sido su único vínculo tangible con un pasado que se negaba a emerger de las sombras. «Está bien», cedió finalmente, «pero cualquier cosa rara, y te saco de ahí». «Entendido». Paloma asintió entusiasmada, sin imaginar que aquella decisión era solo el primer paso en un camino que reuniría destinos separados por la tragedia y el engaño. Esa noche, mientras arropaba a su hija, Estela sintió uno de aquellos dolores de cabeza que venían acompañados de imágenes fugaces. Un jardín de rosas, una sala con techos altos, el sonido de un piano, la voz de un niño llamándola mamá, y luego, como siempre, el vértigo, el miedo, la oscuridad. «¿Otra vez te duele, amá?», preguntó Paloma notando su expresión. «No es nada, mijita», la tranquilizó besando su frente. «Solo estoy cansada». Desde la puerta entreabierta, doña Lupe observaba la escena con ojos húmedos. Su mano arrugada se cerró sobre el rosario que siempre llevaba consigo. «Perdóname, Marisol», susurró para sí misma, pero era la única forma de mantenerlas con vida. Una semana después de su visita anual a Oaxaca, Octavio trabajaba hasta tarde en su despacho cuando Dante asomó la cabeza por la puerta. «¿Tienes hambre, papá? ¿Llevas todo el día encerrado aquí?» Octavio miró su reloj y se sorprendió al ver que pasaban de las 9. Valentina tenía una cena de negocios, respondió frotándose los ojos cansados. «Pensaba pedir algo. Hay un lugar que quiero mostrarte», propuso Dante con entusiasmo poco habitual. «Mi profesor de literatura lo mencionó. Dice que tienen el mejor mole de la ciudad». Octavio sonrió ante el interés de su hijo. Desde el aniversario, Dante había estado más atento, como si intentara sacarlo de su melancolía habitual. «Un restaurante recomendado por Jiménez debe ser interesante». Cerró su laptop. «Vamos, antes de que cierren». 30 minutos después, el Mercedes se detenía frente a un local modesto en una colonia de clase media. El letrero de madera tallada anunciaba la cocina de doña Lupe, con letras desgastadas pero dignas. «No es lo que esperaba», comentó Octavio, acostumbrado a restaurantes exclusivos. «Por eso quería venir», respondió Dante. «Algo diferente». El interior era acogedor. Paredes color terracota decoradas con fotografías en sepia, manteles bordados a mano y el aroma inconfundible de especias tostadas. A pesar de la hora, varias mesas estaban ocupadas. Una mujer mayor se acercó a recibirlos, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa cautelosa. «Bienvenidos a mi cocina, señores. Soy doña Lupe. Mesa para 2, por favor», respondió Octavio con cortesía profesional. La anciana los guió hacia un rincón tranquilo. Mientras se acomodaban, Octavio notó que varios comensales lo miraban con disimulo. Estaba acostumbrado. Su rostro aparecía con frecuencia en revistas de negocios. «Les mandaré a alguien para tomar su orden».
dijo doña Lupe antes de retirarse con una mirada curiosa hacia Dante, mientras revisaban el menú escrito a mano. Octavio se relajó visiblemente. Había algo en la autenticidad del lugar que resultaba refrescante después de tantas cenas corporativas. «Te dije que era especial», comentó Dante, satisfecho con la reacción de su padre. Una figura se aproximó a su mesa. Estela llevaba el cabello recogido en un moño simple y un delantal con el logo del restaurante bordado. «Buenas noches. ¿Puedo tomar su orden?» Dante levantó la vista del menú y quedó momentáneamente sin palabras. Sus ojos se fijaron en el cuello de la mujer, donde un pingente en forma de luna creciente, con una pequeña esmeralda, brillaba bajo la luz ambarina. «Recomiendo el mole poblano. Es la especialidad de la casa», continuó Estela, sin notar la reacción del joven. El mole está bien», balbuceó Dante, incapaz de apartar la mirada del pingente. Octavio, concentrado en el menú, respondió sin levantar la vista. «Para mí lo mismo. Con arroz rojo y una cerveza oscura, por favor». «Enseguida, señores». Estela recogió los menús y se dirigió hacia la cocina. En cuanto se alejó, Dante se inclinó hacia su padre con urgencia. «Papá, el pingente de la mesera es igual al de mamá», susurró, su voz apenas audible. Octavio levantó la mirada, confundido. «¿Qué dices?» En su cuello, es idéntico al de las fotos de mamá, la luna creciente con una esmeralda. Octavio se enderezó, buscando a la mujer con la mirada. La encontró sirviendo otra mesa. «No puede ser», murmuró. «Ese pingente es una reliquia familiar. Solo las mujeres Velázquez lo han usado por generaciones». Cuando Estela regresó con las bebidas, Octavio la observó con atención. Había algo en sus movimientos, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al sonreír, que le provocó un escalofrío de reconocimiento. «Disculpe», la detuvo Octavio cuando estaba por retirarse. «Su pingente. Es una pieza muy hermosa». Estela llevó instintivamente la mano al colgante. «Gracias», respondió con cierta reserva. «¿Puedo preguntar dónde lo obtuvo?» Una sombra cruzó el rostro de la mujer. «Lo tenía conmigo cuando…» Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «Es lo único que conservo de antes». «¿De antes?», insistió Octavio, su corazón acelerándose. Los ojos de Estela se endurecieron. «Disculpe, señor, pero no veo cómo eso pueda ser de su interés». Desde la barra, doña Lupe observaba la escena con creciente inquietud. En todos estos años, nadie había mostrado interés en el pingente de Estela. La anciana se acercó con paso decidido. «Estela, te necesitan en la cocina. Yo me encargo». Mientras Estela se retiraba, visiblemente incómoda, doña Lupe se plantó frente a la mesa con autoridad que desmentía su frágil apariencia. «¿Se les ofrece algo más?» «Señores, el pingente que lleva su empleada», comenzó Octavio, incapaz de contenerse. «Es idéntico a uno que pertenecía a mi esposa». Doña Lupe mantuvo una expresión impasible. «Muchas joyas se parecen, señor Velázquez». «No le he dicho mi apellido», observó Octavio. La anciana esbozó una sonrisa cansada. «Su cara aparece en los periódicos, y este es un barrio de gente trabajadora, no de extraterrestres». En ese momento, una niña de unos 11 años salió de la parte trasera del restaurante y se acercó a doña Lupe. «Abuelita, mamá dice que si puede venir un momento». Dante se quedó mirando a la niña, sintiendo una extraña familiaridad que no podía explicar. La pequeña le devolvió la mirada con igual curiosidad. «Ya voy, Paloma», respondió doña Lupe, colocándose protectoramente entre la niña y los comensales. «Regresa con tu madre». Cuando la niña se alejó, Octavio notó su parecido con la mesera, pero también algo más que no lograba identificar. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Estela no regresó a su mesa, siendo reemplazada por un joven camarero. Dante observaba constantemente hacia la cocina, mientras Octavio parecía perdido en sus pensamientos. Al salir del restaurante, Octavio se detuvo junto al automóvil. «No es coincidencia», murmuró, más para sí mismo que para Dante. «Papá, ¿crees que…?» «No sé qué creer», lo interrumpió Octavio, «pero voy a averiguarlo». A la mañana siguiente, Rodrigo Salcedo observaba el elegante despacho de Octavio Velázquez con expresión impenetrable. A sus 50 años, el exdetective conservaba el porte y la mirada escrutadora que lo habían hecho temido entre los criminales y sus propios colegas corruptos. «Pensé que nunca volvería a llamarme, señor Velázquez», comentó,
rechazando con un gesto el whisky que le ofrecían. Las circunstancias han cambiado. Salcedo. Octavio deslizó una fotografía sobre el escritorio. Marisol sonriendo a la cámara. El pingente de luna claramente visible en su cuello. Anoche vi este mismo pingente en el cuello de una mesera. Un pingente que solo las mujeres de la familia Velázquez han usado por generaciones. Salcedo examinó la fotografía sin expresar emoción. Cree que está relacionada con su esposa. Quiero que lo averigües. Todo sobre ella. Se llama Estela. Trabaja en la cocina de Doña Lupe, en la colonia Roma Sur. Tiene una hija de unos 11 años. Salcedo alzó una ceja. ¿11 años? ¿Su esposa desapareció hace 12? Exactamente, respondió Octavio, su voz tensa. Lo que significa que si es quien creo, estaba embarazada cuando desapareció. Salcedo guardó la fotografía en su chaqueta desgastada. Me pondré a trabajar hoy mismo. Pero, señor Velázquez, debo advertirle a veces, las respuestas que encontramos no son las que esperábamos. Solo quiero la verdad. Salcedo, cueste lo que cueste. Mientras el investigador se retiraba, Octavio contempló la Ciudad de México a través de su ventanal. 12 años buscando respuestas, 12 años de dolor, y ahora, la posibilidad de que todo lo que creía saber fuera una elaborada mentira. Rodrigo Salcedo recorrió los pasillos esterilizados del Hospital General, con la familiaridad de quien ha visitado demasiadas veces estos lugares en busca de respuestas. Su vieja placa policial, que conservaba más por nostalgia que por utilidad, seguía abriendo puertas en los lugares correctos. Licenciado Fuentes, qué sorpresa. Saludó a un hombre de mediana edad que organizaba expedientes en el archivo clínico. Necesito un favor. El administrativo suspiró resignado. Salcedo, no puedo seguir dándote acceso a información confidencial. La última vez casi me cuesta el trabajo. El exdetective deslizó un sobre discretamente. Solo necesito revisar un expediente de hace 12 años. Una paciente ingresada sin identificación, probablemente con trauma craneal y amnesia. Y nombre, Estela Duarte. O tal vez ingresó como desconocida. Fuentes miró el sobre con resignación y lo guardó en su bolsillo. Dame media hora. Estaré en mi descanso y la oficina quedará casualmente sin supervisión. 40 minutos después, Salcedo fotografiaba meticulosamente un expediente médico. Las imágenes relataban una historia perturbadora. Una mujer de aproximadamente 28 años, encontrada inconsciente en una carretera secundaria cerca de Oaxaca, con traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples contusiones y una fractura en el brazo izquierdo. El diagnóstico principal saltó a la vista: amnesia disociativa traumática, y más inquietante aún, paciente en primer trimestre de gestación. Las notas psiquiátricas detallaban episodios nocturnos en que la paciente gritaba un nombre: Dante. Los médicos lo habían interpretado como fragmentos aleatorios de memoria. Una fotografía del ingreso mostraba a una mujer irreconocible con el rostro hinchado y magullado, pero en su cuello, inconfundible, el pingente de luna creciente, había algo más. Varias notas firmadas por una tal Guadalupe Méndez, quien se presentaba como familiar de la paciente y había solicitado el alta voluntaria en cuanto su condición se estabilizó. Salcedo cerró el expediente con el presentimiento de estar desenterrando algo mucho más grande que un simple caso de identidad equivocada. En la mansión Velázquez, Valentina observaba impaciente cómo Octavio revisaba los mismos documentos por tercera vez. Octavio, llevas 2 días distraído. La fusión con Grupo Monterrey no puede esperar. Contrataste a los mejores abogados de México precisamente para que se ocuparan de estos detalles, respondió sin levantar la vista. Valentina se sentó en el borde del escritorio. ¿Qué está pasando? Desde la cena con Dante has estado ausente. Octavio dejó los papeles y se reclinó en su sillón, debatiéndose entre compartir sus sospechas o mantenerlas en privado. Encontramos algo, dijo finalmente. Una mujer que lleva el pingente familiar de Marisol. El rostro de Valentina palideció momentáneamente, pero recuperó la compostura con la eficiencia de quien ha perfeccionado el arte del disimulo. ¿El pingente que nunca encontraron?, preguntó con voz controlada. Octavio, han pasado 12 años. Probablemente sea una réplica. Era único, fabricado para la bisabuela de Marisol en 1912. ¿Y crees que esta mujer tiene alguna conexión con Marisol? Octavio,
La miró fijamente. Contraté a Salcedo para investigarla. Valentina no pudo ocultar su alarma. A ese ex policía corrupto, por Dios. Octavio, creí que habíamos superado esta fase. Tú mismo reconociste que fue un accidente. El auto se salió en una curva durante la tormenta. Nunca encontramos el cuerpo, insistió Octavio, porque cayó al barranco más profundo de esa montaña. Valentina suavizó su tono, acercándose para acariciar su rostro. Amor, entiendo tu dolor, pero buscar fantasmas solo te hará más daño. Su teléfono vibró en ese momento. La pantalla mostró Gerardo, y Valentina lo silenció rápidamente. Necesito atender esto, se disculpó. Es sobre los contratos de Centroamérica. Una vez en el pasillo, contestó con urgencia. ¿Qué pasa? Necesitamos hablar. La voz de Gerardo sonaba tensa. Ahora, Dante salía de su clase de cálculo cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto desconocido. Tengo información sobre el pingente. Café República, 4 p.m., RS. A las 4 en punto, Dante entraba al café cerca de la universidad. Reconoció a Salcedo en una mesa del fondo, aunque solo lo había visto una vez años atrás. Señor Velázquez, saludó el investigador. Gracias por venir solo. Mi padre no sabe que estoy aquí, confirmó Dante. Sentándose. ¿Encontró algo? Salcedo deslizó un sobre Manila. La mujer del restaurante ingresó al Hospital General hace exactamente 12 años. Fue encontrada a menos de 30 kilómetros del lugar donde supuestamente ocurrió el accidente de tu madre. Dante abrió el sobre con manos temblorosas. Las fotografías médicas mostraban a una mujer irreconocible por las heridas. Pero el informe era claro en su descripción. Amnesia, murmuró, leyendo el diagnóstico. Y estaba embarazada, de aproximadamente 8 semanas, confirmó Salcedo. Su hija nació 7 meses después. La niña que viste en el restaurante. Dante sintió que le faltaba el aire. ¿Cree que es ella, mi madre? Los tiempos coinciden. El pingente es idéntico. Y hay algo más. Salcedo señaló una nota en el informe. Durante las primeras semanas, mientras deliraba, repetía un nombre. Dante, susurró el joven, reconociendo su propio nombre en el documento. Los médicos pensaron que era un fragmento aleatorio de memoria. No tenían forma de saber qué era el nombre de su hijo. Dante se cubrió el rostro con las manos, abrumado. ¿Por qué nunca volvió? Si sobrevivió. Amnesia disociativa traumática, explicó Salcedo. No es como en las películas, donde recuperas la memoria con un golpe en la cabeza. Algunas personas nunca recuerdan. Simplemente construyen una nueva vida desde cero. ¿Quién es Guadalupe Méndez? Doña Lupe, la dueña del restaurante. Según testigos, fue ella quien llevó a la mujer al hospital. Después se presentó como su única familiar y se la llevó cuando estuvo estable. ¿Por qué haría eso? Salcedo se encogió de hombros. Esa es la pregunta del millón. Y hay otro cabo suelto. Si tu madre sobrevivió, ¿qué ocurrió realmente en esa carretera aquella noche? Gerardo Ibarra aguardaba en su oficina privada, contemplando las luces de la ciudad a través del ventanal. Cuando Valentina entró, apenas la miró. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Octavio está investigando a una mujer con el pingente de Marisol? ¿Cómo lo supiste? Tengo mis fuentes en la mansión. ¿Quién es ella? Una mesera en algún restaurante de mala muerte. Valentina se sirvió un trago. Probablemente encontró el pingente o lo compró. ¿Y si es ella? Valentina dejó caer la copa, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Es imposible. Nadie sobrevive a una caída así. Nunca encontraron el cuerpo, le recordó Gerardo. ¿Y si logró salir del auto antes? ¿Y si alguien la encontró? Han pasado 12 años, Gerardo. Si fuera ella, habría regresado. A menos que no pudiera. Gerardo sacó su tablet y le mostró un artículo médico. Amnesia traumática. Las víctimas de accidentes graves pueden perder completamente su identidad anterior. Valentina estudió la pantalla, su mente calculando posibilidades y riesgos. Si Octavio la encuentra y ella recuerda, todo se derrumba, completó Gerardo. El compromiso, tu futuro, mi libertad. Lo que ninguno sabía era que Dante, siguiendo un impulso, había instalado meses atrás un pequeño dispositivo de escucha en la oficina de Gerardo, una táctica aprendida en un thriller que había leído, implementada por simple curiosidad adolescente sobre los negocios de su futuro tío político. Ahora,
Escuchando la conversación desde su habitación, el joven sentía cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra revelada. «Todo fue culpa tuya», acusaba Valentina. «Solo debías asustarla para que dejara de investigar los fondos desviados. No teníamos que llegar a ese extremo». Se puso histérica cuando la detuve en la carretera. Se defendió Gerardo. Amenazó con ir directamente a la policía. ¿Qué querías que hiciera? No lo sé, pero ciertamente no intentar matarla. Valentina respiró profundamente. Debemos encontrarla antes que Octavio. Y si es ella, si hay la más mínima posibilidad de que recuerde, tendremos que terminar lo que empezamos hace 12 años. En su habitación, Dante dejó caer los auriculares, horrorizado. Las personas que pronto formarían parte de su familia oficial habían intentado asesinar a su madre, y ahora planeaban hacerlo de nuevo. El primer día de Paloma en el colegio San Ignacio transcurrió entre miradas curiosas y cuchicheos apenas disimulados. Su uniforme impecable, comprado de segunda mano y cuidadosamente ajustado por Estela la noche anterior, no lograba ocultar su condición de recién llegada en un mundo donde todos parecían conocerse desde la cuna. «Silencio, por favor». La voz serena de la profesora Mendoza acalló el murmullo. «Hoy nos acompaña una nueva estudiante. Paloma Duarte se incorpora a nuestro 5º grado gracias al programa de becas por excelencia académica». Paloma enfrentó a sus compañeros con una mezcla de orgullo y nerviosismo. A sus 11 años había aprendido que el conocimiento era el único patrimonio que nadie podía arrebatarle. Paloma obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de matemáticas en la categoría infantil. Continuó la profesora. «Estamos afortunados de contar con su talento. Una niña de cabello perfectamente peinado alzó la mano. ¿Eso significa que no paga colegiatura?», preguntó con fingida inocencia. «Significa que se la ganó, Fernanda», respondió la profesora con severidad. «Como tú podrías ganarla de deportes si dedicaras más tiempo a practicar y menos a comentarios innecesarios». La clase contuvo una risa colectiva, mientras Paloma tomaba asiento en la única mesa vacía, al fondo del salón. «No les hagas caso», susurró el chico del pupitre contiguo. «El año pasado yo era el nuevo. Se les pasa después de un mes, más o menos». Paloma sonrió agradecida para la hora del almuerzo. Había descubierto que su talento para los números no impresionaba tanto como su desconocimiento de las marcas de ropa o destinos vacacionales que sus compañeros mencionaban constantemente. Se sentó sola en una mesa apartada, concentrándose en el lunch preparado por su madre, quesadillas que ahora estaban frías pero que representaban un esfuerzo madrugador que no quería desperdiciar. «¿Te importa si me siento?», preguntó una voz a su espalda. Dante Velázquez, con su uniforme de preparatoria, esperaba con charola en mano. A pesar de ser claramente mayor, algo en su expresión transmitía genuina amabilidad. «Claro», respondió Paloma, sorprendida por la atención de un niño grande. «Soy Dante. Los de preparatoria normalmente comemos en el otro patio. Pero hoy me escapé», explicó sentándose. «Tú eres la nueva, ¿verdad? Te vi cuando la directora te presentaba esta mañana a los becados». «Paloma Duarte», se presentó, observándolo con curiosidad. «¿Por qué te sientas con los de primaria?». Dante se encogió de hombros. «Los de mi clase son algo predecibles, siempre las mismas conversaciones». Lo que Dante no mencionó fue que llevaba toda la mañana buscando una oportunidad para acercarse a la hija de Estela. Tras escuchar la conversación entre Valentina y Gerardo, apenas había dormido, debatiéndose entre contarle todo a su padre o investigar por su cuenta. «¿Y en qué eres tan buena para conseguir una beca completa?», preguntó, intentando sonar casual. «Matemáticas», respondió Paloma con una mezcla de orgullo y timidez. «Siempre se me han dado bien los números». Dante sintió un escalofrío. Su padre le había contado muchas veces cómo Marisol poseía una facilidad asombrosa para los cálculos mentales, un talento que había ayudado a detectar discrepancias en los libros contables de las empresas Velázquez. «¿Qué opina tu familia de que estudies aquí? Solo somos mi mamá y yo», explicó Paloma. «Ella está contenta pero preocupada. Dice que este no es nuestro mundo». «¿Y tu papá?». La niña bajó la mirada hacia su plato. «No lo conocí. Mi mamá no recuerda mucho de su pasado. Tuvo un accidente antes de que yo naciera». Dante contuvo el impulso de bombardearla con más preguntas. En su lugar, notó el cuaderno de matemáticas abierto junto a la charola de Paloma. «¿Esos son ejercicios de álgebra?», preguntó, genuinamente sorprendido.
Eso se ve en secundaria. La profesora Mendoza me dio trabajo extra, explicó Paloma, animándose. Dice que necesito retos o me aburriré. Te propongo algo, dijo Dante, viendo una oportunidad. Estoy en el comité que organiza la Feria de Ciencias. Necesitamos un proyecto de matemáticas aplicadas. ¿Te interesaría trabajar conmigo? Los ojos de Paloma se iluminaron. ¿En serio? ¿Con un estudiante de preparatoria? Solo si prometes no hacer que me vea demasiado tonto cuando resuelvas todo más rápido que yo. La niña sonrió ampliamente, mostrando un espacio donde faltaba un diente. Trato hecho. En la cocina de Doña Lupe, Rodrigo Salcedo observaba disimuladamente a Estela mientras fingía concentrarse en su café. Llevaba 3 días frecuentando el lugar, estudiando sus movimientos, sus gestos, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Doña Lupe se acercó a su mesa con la cafetera. «¿Más café, señor?», ofreció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿O prefiere dejar de fingir y decirme por qué lleva 3 días espiando a mi sobrina?». Salcedo sonrió. La vieja era astuta. Sobrina, interesante. En el hospital se presentó como su tía. La anciana se sentó frente a él con sorprendente agilidad para sus años. «Así que eres tú quien ha estado husmeando en los registros médicos. ¿Trabajas para Octavio Velázquez?». «Soy investigador privado». «Eras policía», corrigió Doña Lupe. «Te expulsaron por acusar a personas poderosas, si mal no recuerdo». Salcedo la miró con renovado interés. «¿Cómo sabe eso?». «Tuve una vida antes de servir enchiladas». «Muchacho», respondió enigmáticamente. «Trabajé 40 años para familias que tomaban café con el presidente. Sé reconocer a los buenos de los malos. Entonces sabrá que solo busco la verdad». Doña Lupe miró hacia la cocina, donde Estela preparaba masa para tamales, ajena a la conversación. «La verdad puede ser peligrosa», murmuró, «especialmente cuando hay personas dispuestas a matar para mantenerla enterrada, como Valentina Ibarra», aventuró Salcedo. La anciana no mostró sorpresa ante el nombre. «No sé de qué habla». «Creo que sí lo sabe, como también sabe que Estela es realmente Marisol Velázquez, esposa de Octavio, dada por muerta hace 12 años». Doña Lupe se inclinó hacia él. «Si fuera cierto lo que dices, ¿no crees que habría una razón para mantenerla alejada de esa familia? Quiere decir, además del intento de asesinato», replicó Salcedo, «porque eso es lo que parece. Alguien intentó matarla y usted la escondió». La anciana permaneció en silencio durante varios segundos, como evaluando sus opciones. «La encontré esa noche», admitió finalmente, su voz apenas audible, caminando desorientada bajo la lluvia, sangrando, con la ropa destrozada. Ni siquiera sabía su nombre. La llevé al hospital más cercano. ¿Por qué no contactó a las autoridades? Una sonrisa amarga cruzó el rostro arrugado de Doña Lupe. «A las mismas que declararon su muerte sin cuerpo, a las que cerraron el caso en tiempo récord. No soy estúpida, Salcedo. Supe que alguien quería a esa mujer muerta, y nunca le dijo quién era realmente. Los médicos recomendaron no forzar su memoria. Dijeron que si estaba bloqueada, habría una razón, que los recuerdos volverían cuando ella estuviera lista. O quizás nunca», completó Salcedo. Doña Lupe asintió. «Con el tiempo, dejé de esperar que recordara. Ella era feliz como Estela, con su hija, con la vida simple que construimos. Pero esa niña tiene un padre, una familia donde alguien intentó matar a su madre», le recordó Doña Lupe con dureza. «¿Cómo sé que ahora estarían a salvo?». Antes de que Salcedo pudiera responder, la campanilla de la puerta anunció un nuevo cliente, Valentina Ibarra, impecablemente vestida y visiblemente fuera de lugar en el modesto restaurante. Escaneó el local hasta encontrar a Estela. Sus miradas se cruzaron brevemente. La empresaria calculadora y la mesera que no recordaba haber sido su rival. Doña Lupe se puso de pie inmediatamente. «Tengo que irme», susurró a Salcedo. «Por favor, si realmente buscas la verdad, ten cuidado con esa mujer». Mientras la anciana se apresuraba hacia la cocina, Valentina se dirigió directamente hacia la mesa de Salcedo. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa afilada. «El perro guardián de Octavio. Qué casualidad encontrarte aquí». «No creo en las casualidades, licenciada Ibarra», respondió Salcedo. «¿Qué hace tan lejos de sus rascacielos?» «Explorar nuevos territorios», respondió quitándose los guantes de cuero italiano.
Octavio menciona que la comida aquí es auténtica, tan auténtica como el accidente de Marisol Velázquez, replicó Salcedo, estudiando su reacción. Por un instante, la máscara de Valentina pareció resquebrajarse, pero se recuperó con maestría. Cuidado, Salcedo, la difamación es un delito serio, y yo tengo muy buenos abogados. Se alejó contoneándose hacia la barra, donde Estela ahora atendía. Desde su mesa, Salcedo no podía escuchar su conversación, pero vio claramente cómo Valentina señalaba discretamente el pingente en el cuello de Estela. Provocando que ésta lo tocara instintivamente, la empresaria sonreía mientras hablaba, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores. En ese momento, Salcedo comprendió que la situación acababa de tornarse mucho más peligrosa. Una fina capa de polvo cubría los muebles de la cabaña, pese a que el servicio de limpieza contratado por Octavio la mantenía en condiciones cada mes. Había algo casi sagrado en ese espacio congelado en el tiempo, como si los objetos esperaran pacientemente el regreso de su dueña. Dante recorrió con la mirada la sala principal, los libros aún en los estantes, fotografías enmarcadas, una manta a medio tejer en el sofá. 12 años atrás, su madre había salido de este lugar esperando regresar esa misma noche. ¿Estás seguro que podemos estar aquí?, preguntó Paloma mirando nerviosamente a su alrededor. Mi papá me dio la llave hace años, respondió Dante. Dice que también es mi herencia. Habían pasado 3 semanas desde que comenzaron a trabajar juntos en el proyecto de matemáticas para la feria científica. Lo que comenzó como una excusa para conocer a Paloma se había convertido en una genuina amistad. Cada tarde, mientras avanzaban en su modelo predictivo sobre patrones climáticos, Dante descubría más similitudes entre la niña y la familia Velázquez. Su facilidad con los números, su risa idéntica a la que su abuela paterna tenía en viejas grabaciones familiares, incluso la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. «Este lugar es hermoso», comentó Paloma, acercándose a la ventana que daba hacia un valle arbolado. «Como de cuento, era el refugio favorito de mi madre», explicó Dante, observando cuidadosamente su reacción. «Venía aquí cuando necesitaba pensar o cuando trabajaba en algo importante». Paloma se detuvo frente a una fotografía donde aparecían Octavio, Marisol y un Dante de 5 años, sonrientes frente a la cabaña. «Tu mamá era muy bonita», dijo con sinceridad. «Te pareces mucho a ella». Dante sintió un nudo en la garganta. «Todos dicen eso», logró responder. «¿Sabes? Mi madre solía decir que esta cabaña tenía secretos, lugares especiales donde guardaba sus tesoros». «¿Como un escondite?», preguntó Paloma, súbitamente interesada. «Exactamente». Dante se dirigió hacia el pequeño escritorio de madera junto a la ventana. Este era su espacio de trabajo. Lo que no mencionó fue que había pasado noches enteras investigando cada rincón de la cabaña, después de escuchar la conversación entre Valentina y Gerardo. Si su madre había estado investigando irregularidades financieras antes de su accidente, quizás había dejado evidencia en su refugio personal. «Hay algo raro en este cajón», observó Paloma, pasando sus dedos por el borde del escritorio. «Parece más corto por dentro que por fuera». «¿Qué quieres decir?» «Mi mamá tiene un mueble así en el restaurante, para guardar el dinero», explicó la niña. «Es un doble fondo. Mira, si presionas aquí», sus pequeños dedos encontraron un mecanismo oculto. Con un suave clic, el fondo falso del cajón se levantó, revelando un compartimento secreto donde descansaba un cuaderno de cuero con las iniciales MU, grabadas en dorado. «¡Lo encontraste!», exclamó Dante, asombrado por la intuición de quien, sin saberlo, había descubierto el escondite de su propia madre. Con manos temblorosas, abrió el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, números, fechas y nombres. En las últimas entradas, Marisol había documentado transferencias sospechosas a cuentas en Panamá y Luxemburgo, todas autorizadas por Gerardo Ibarra, todas ocultadas cuidadosamente de Octavio. La última entrada, fechada el día de su desaparición, heló la sangre de Dante. «He reunido todas las pruebas. Las transferencias de GAI suman más de 300 millones desviados en los últimos 3 años. Octavio no tiene idea. Confrontaré a Gerardo mañana con la evidencia. Esta noche le contaré todo a Octavio después de darle la noticia sobre el bebé. 2 meses. Aún no puedo creerlo. Dante tendrá un hermanito o hermanita.
Espero que tenga sus ojos. Dante, ¿estás bien? La voz preocupada de Paloma lo devolvió al presente. Te pusiste pálido. El joven cerró el diario, intentando procesar la confirmación de sus peores sospechas. Mi madre estaba embarazada cuando desapareció, murmuró, y descubrió algo que alguien no quería que supiera. Paloma lo miró confundida. ¿De qué hablas? Dante estudió a la niña frente a él, los mismos ojos Velázquez, la misma inteligencia aguda. Su hermana, Paloma. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 14 de junio, respondió, extrañada por el cambio de tema. ¿Por qué? Dante hizo un rápido cálculo mental. 9 meses después de la desaparición de su madre. ¿Y nunca te ha contado tu mamá sobre tu papá? La niña negó con la cabeza. Dice que no lo recuerda, que fue antes del accidente. Dante tomó una decisión en ese momento, consciente de que podría cambiarlo todo. Guardó el diario en su mochila. Necesitamos terminar el proyecto otro día, dijo, intentando mantener la calma. Tengo que irme. La carretera serpenteaba entre montañas como una cicatriz en el paisaje. Estela miraba por la ventanilla del autobús, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho que aumentaba con cada kilómetro que se acercaban a Oaxaca. No tenías que acompañarme, dijo doña Lupe, sentada a su lado. Podía venir sola a ver a mi hermana. No la has visto en años, respondió Estela. Además, Paloma está en casa de su amiga Lucía. Es buen momento para salir de la ciudad. Lo que no mencionó fue que necesitaba alejarse del restaurante después de la inquietante visita de aquella mujer elegante que había mostrado tanto interés en su pingente, Valentina algo. Su cortesía excesiva apenas disimulaba una hostilidad que Estela no comprendía, pero que había despertado sus alarmas instintivas. El autobús pasó junto a un mirador, que ofrecía una vista panorámica del valle. Estela sintió un súbito mareo, acompañado de imágenes fugaces, un auto bajo la lluvia, faros acercándose, un hombre gritando, dolor. Se aferró al asiento mientras el mundo parecía girar a su alrededor. ¿Estás bien, mija?, preguntó doña Lupe, preocupada. Creo que es el camino, respondió Estela, aunque sabía que era algo más. Estos dolores de cabeza. Deberíamos bajar en la próxima parada, sugirió la anciana. Hay un lugar cerca donde podemos descansar. 15 minutos después, caminaban por un sendero boscoso. Estela seguía a doña Lupe con creciente confusión. ¿Dónde estamos? Creí que iríamos a un café o algo así. Confía en mí, respondió la anciana. Este lugar siempre te hacía sentir mejor. Estela se detuvo en seco. ¿Cómo que siempre? Nunca he estado aquí. Doña Lupe la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Hay cosas que debo mostrarte, Estela, o debería decir, Marisol. El sendero desembocó en un pequeño claro donde se alzaba una cabaña de madera. Estela la contempló sin aliento, sintiendo que algo dentro de ella reconocía cada tabla, cada piedra del camino. ¿Qué es este lugar?, susurró, mientras imágenes inconexas inundaban su mente. Una tarde leyendo junto a la chimenea, el aroma de café recién hecho, risas infantiles. Era tuyo, respondió doña Lupe. Antes del accidente, Estela avanzó como sonámbula hacia la entrada. Su mano se extendió automáticamente hacia una maceta junto a la puerta, levantándola para revelar una llave oculta. ¿Cómo sabía?, murmuró, confundida por su propio acto inconsciente. Porque tu cuerpo recuerda, aunque tu mente no pueda, explicó doña Lupe. Siempre guardabas ahí la llave de emergencia. Con manos temblorosas, Estela introdujo la llave en la cerradura. El suave clic le resultó dolorosamente familiar. Al abrir la puerta, el aroma a madera y libros antiguos la golpeó como una avalancha de sensaciones. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el umbral, mientras un sollozo escapaba de su garganta. ¿Qué me está pasando?, gimió, sujetándose la cabeza. Veo cosas, recuerdo cosas que no pueden ser mías. Doña Lupe se arrodilló junto a ella con dificultad. Son tus memorias luchando por regresar, mija. ¿Quién soy realmente?, preguntó Estela, aferrándose al pingente como a un salvavidas. La anciana tomó su rostro entre sus manos arrugadas. Eres Marisol Velázquez, declaró con voz firme, esposa de Octavio Velázquez, madre de Dante y de Paloma. Estela la miró horrorizada. No, no es posible. ¿Por qué me mentiría todos estos años? Para protegerte, respondió doña Lupe,
con lágrimas en los ojos. Alguien intentó matarte esa noche. Alguien cercano a tu familia. Un recuerdo súbito atravesó la mente de Estela. Un auto bloqueando el camino. Un hombre con rostro familiar gritando, acusándola, y luego empujándola. La sensación de caer, el dolor al impactar contra las rocas, la lluvia en su rostro mientras se arrastraba por el bosque, sangrando, luchando por mantenerse consciente. Se llevó las manos al vientre instintivamente. Estaba embarazada, susurró. Por eso me aferré a la vida, por mi bebé, por Paloma, confirmó doña Lupe. Te encontré caminando por la carretera, más muerta que viva. Te llevé al hospital más cercano. ¿Por qué no contactaste a mi familia? La anciana desvió la mirada. Porque yo te conocía, Marisol. Fui la ama de llaves de los Velázquez durante 40 años, hasta que Valentina Ibarra me acusó de robo y me despidió 6 meses antes de tu accidente. Valentina, repitió Estela, el nombre despertando una punzada de reconocimiento. La mujer que vino al restaurante. La misma que ahora está comprometida con tu esposo, confirmó doña Lupe. Y hermana de Gerardo Ibarra, el hombre que te empujó por ese barranco. Estela se puso de pie con dificultad, caminando hacia el interior de la cabaña, como si navegara entre 2 mundos. Sus dedos rozaron objetos, fotografías, libros, cada contacto detonando fragmentos de memoria que se alineaban lentamente como piezas de un rompecabezas brutal. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué me traes aquí después de 12 años? Doña Lupe pareció súbitamente más vieja y cansada. Porque el tiempo se me acaba, mija. Cáncer, etapa terminal. Y porque ellos te han encontrado. Vi cómo te miraba Valentina. Reconocimiento. Y miedo. Afuera. El sol comenzaba a ponerse, bañando la cabaña en una luz dorada que Estela. Marisol recordaba haber amado en otra vida, una vida que ahora amenazaba con colisionar violentamente con la que había construido desde cero. Octavio contemplaba la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina cuando Dante entró sin anunciarse. El joven parecía agitado, con el cabello revuelto y una expresión que su padre no había visto desde la infancia, una mezcla de terror y determinación. «Papá, tenemos que hablar». Octavio asintió, señalando el sofá de cuero en la esquina de la oficina. Era tarde y el edificio corporativo había quedado prácticamente vacío, excepto por el personal de seguridad. «No sé por dónde empezar», dijo Dante, pasándose una mano por el rostro. «Por el principio suele funcionar», respondió Octavio con una sonrisa cansada. Dante extrajo de su mochila el diario de cuero y lo depositó sobre la mesa. «Lo encontré en la cabaña. Tiene las iniciales de mamá». Octavio tomó el cuaderno con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Al abrirlo y reconocer la caligrafía elegante y precisa de Marisol, su rostro palideció. ¿Dónde estaba? En un compartimento secreto del escritorio. Paloma lo descubrió. «Paloma». Octavio frunció el ceño. «¿La niña del restaurante?» «La hija de Estela», aclaró Dante. «Papá, hay algo que debes leer», señaló la última entrada del diario. Octavio la leyó en silencio, su expresión transformándose en una máscara de dolor y rabia mientras asimilaba las palabras. «Estaba embarazada», murmuró, la voz quebrada, y descubrió que Gerardo desviaba fondos. «Hay más», continuó Dante, respirando profundamente. «He estado investigando. Paloma nació exactamente 9 meses después de la desaparición de mamá. Tiene nuestros ojos, papá, y un talento natural para las matemáticas, igual que mamá. ¿Estás diciendo que Estela es...?» Octavio no pudo completar la frase, como si pronunciarla en voz alta pudiera destruir la frágil posibilidad que se abría ante él. «Creo que Estela es mamá», afirmó Dante, con amnesia. Perdió su identidad, pero sobrevivió. «Y creo que Paloma es su hija, nuestra hija». Octavio se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a su hijo mientras luchaba por mantener la compostura. «Si tienes razón, entonces el accidente...» Se giró súbitamente. «No fue un accidente. Escuché a Valentina y Gerardo hablando», confesó Dante. «Ellos intentaron matarla porque descubrió el fraude, y ahora temen que la recuerdes». El rostro de Octavio se endureció con una furia contenida que Dante jamás había visto en él. «¿Cuándo escuchaste esto?» «Hace semanas,
Instalé un dispositivo en la oficina de Gerardo. Sé que estuvo mal, pero ¿tienes alguna grabación? Dante negó con la cabeza. Solo los escuché en directo. No tengo pruebas. Octavio guardó silencio durante varios minutos, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos certeza absoluta antes de hacer cualquier movimiento, dijo finalmente. Una prueba irrefutable. Una prueba de ADN, sugirió Dante. Exactamente, asintió Octavio. Pero debe ser discreto. Si realmente Valentina y Gerardo intentaron asesinarla una vez, podrían intentarlo de nuevo, completó Dante. 3 días después, el DOERE, Alfonso Montero revisaba los resultados en su laboratorio privado, lejos de miradas indiscretas. Octavio y Dante esperaban en silencio, la tensión palpable en el aire. Los resultados son concluyentes, anunció finalmente el médico ajustándose las gafas. La probabilidad de paternidad es superior al 99,9%. ¿Está completamente seguro?, insistió Octavio. Absolutamente, asintió el especialista. Las muestras que me proporcionaron indican sin lugar a dudas que usted, señor Velázquez, es el padre biológico de la menor Paloma Duarte, y tanto ella como el joven Dante comparten marcadores genéticos maternos idénticos, lo que confirma que son hermanos de padre y madre. Dante miró a su padre, quien permanecía inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera despertar lo que parecía un sueño imposible. Estela es Marisol, murmuró finalmente Octavio. Ha estado viva todos estos años. El médico carraspeó discretamente. Si me permiten preguntar, ¿cómo obtuvieron el material genético de la madre y la niña? Dante desvió la mirada, recordando cómo había recogido un cabello del cepillo de Paloma durante su última sesión de estudio, y cómo había, accidentalmente, chocado con Estela en el restaurante, guardando la servilleta con que ella había limpiado su boca. Es mejor que no lo sepa, doctor, respondió Octavio, entregándole un sobre. Su discreción está generosamente compensada. Al salir del laboratorio, padre e hijo caminaron en silencio hasta el auto, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Una vez dentro, Octavio apoyó la frente contra el volante. 12 años, murmuró. 12 años creyéndola muerta mientras ella vivía a menos de 1 hora de casa, sin recuerdos, criando sola a nuestra hija. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Dante. Confrontarla con la verdad, respondió Octavio. Pero con cuidado. El shock podría ser traumático para alguien con amnesia. Lo que ninguno sabía era que, a pocas cuadras de distancia, Valentina observaba la clínica desde su automóvil. La ansiedad de Octavio en los últimos días, las llamadas privadas, las salidas inexplicables con Dante. Todo había despertado sus sospechas. Siguiéndolos discretamente, había confirmado sus peores temores al ver el letrero. Laboratorio de Genética Forense. Su teléfono vibró con un mensaje de Gerardo. ¿Dónde estás? Es urgente. Tecleó rápidamente. Tenías razón. Prueba de ADN. Vamos a perderlo todo. Estela observaba a los comensales del restaurante con una nueva perspectiva. Desde su visita a la cabaña 2 días atrás, el mundo parecía distinto, como si hubiera estado viendo la realidad a través de un cristal empañado que comenzaba a aclararse. Fragmentos de memoria regresaban en oleadas impredecibles. Una cena formal donde todos la llamaban Marisol, una oficina elegante donde revisaba documentos financieros, un niño pequeño que ahora reconocía como Dante, corriendo hacia ella en un jardín de rosas. «Señora, ¿me está escuchando?». La voz del cliente la devolvió al presente. «Disculpe, ¿qué me decía?», respondió, intentando enfocarse. Doña Lupe la observaba preocupada desde la cocina, desde su regreso de Oaxaca. Estela parecía constantemente distante, perdida entre 2 identidades que luchaban por coexistir. El tintineo de la campanilla anunció nuevos clientes. Estela se giró automáticamente y se quedó paralizada. Octavio y Dante Velázquez acababan de entrar al restaurante, dirigiéndose directamente hacia ella con una determinación que hizo que su corazón se acelerara. «Necesitamos hablar, Estela», dijo Octavio con voz suave pero firme. «En privado, por favor». Algo en su mirada, una mezcla de esperanza y temor, le resultó dolorosamente familiar. Sin poder explicarlo, Estela supo que este momento cambiaría su vida para siempre. «Por aquí», respondió, guiándolos hacia la pequeña oficina en la parte trasera. Una vez dentro del modesto espacio,
Estela se sintió súbitamente vulnerable. Estos hombres la miraban como si esperaran reconocimiento, como si pudieran ver a través de la identidad que había construido durante 12 años. «¿Qué quieren de mí?», preguntó directamente. Octavio extrajo una fotografía de su bolsillo y se la tendió sin decir palabra. En ella, Marisol Velázquez sonreía a la cámara, el pingente de luna creciente idéntico al que Estela nunca se quitaba. «¿Sabes quién es ella?», preguntó Octavio suavemente. Estela estudió la imagen, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Se parece a mí», murmuró. «Pero no puede ser. Es Marisol Velázquez», explicó Octavio. «Mi esposa, la madre de Dante, desapareció hace 12 años en un supuesto accidente de auto. Lo siento, pero se equivocan de persona». Estela intentó devolver la fotografía con manos temblorosas. «Yo soy Estela Duarte. Tu nombre antes del accidente era Marisol», insistió Octavio. «Y esto lo prueba». Esto colocó sobre el escritorio un sobre con el logotipo del laboratorio. Estela miró el documento sin atreverse a tocarlo. «¿Qué es eso?» «Una prueba de ADN», respondió Octavio. «Confirma que Paloma es mi hija biológica y hermana de Dante». El mundo pareció detenerse alrededor de Estela. Las imágenes fragmentadas en su mente comenzaron a alinearse como un caleidoscopio, formando una imagen coherente pero aterradora. La habitación comenzó a girar. «No», murmuró, retrocediendo hasta golpear la pared. «No puede ser cierto. Mamá». La voz de Dante estaba cargada de emoción. «Te hemos buscado durante 12 años». Esa palabra, mamá, pronunciada por ese joven que ya no era el niño de sus recuerdos fragmentados, desató algo dentro de Estela. Un dolor agudo atravesó su cabeza mientras las memorias regresaban en una cascada caótica. Su boda con Octavio, el nacimiento de Dante, las oficinas corporativas donde descubrió las transferencias ilegales, la confrontación con Gerardo en la carretera oscura. «Él intentó matarme», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «Me empujó por el barranco cuando le dije que tenía pruebas». Octavio se acercó lentamente, como si temiera que pudiera desvanecerse. «¿Quién?» «Marisol. ¿Quién intentó matarte?» «Gerardo Ibarra», respondió, su voz transformándose a medida que los recuerdos se asentaban. «El hermano de Valentina. Descubrí que estaba desviando fondos de las empresas. Millones. Iba a decírtelo esa noche. Iba a contarte sobre el bebé». Sus piernas cedieron. Octavio la sujetó antes de que cayera, sosteniéndola contra su pecho mientras sollozaba. Era un abrazo familiar y extraño a la vez, como volver a casa después de un viaje interminable a un lugar que ya no recordaba haber dejado. «Te encontré», murmuró Octavio contra su cabello. «Por fin te encontré». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Doña Lupe entró, su rostro marcado por el pánico. «Tienen que irse», urgió. «Valentina Ibarra acaba de llegar con su hermano y preguntan específicamente por ustedes. Por la puerta trasera», indicó doña Lupe, guiándolos hacia una salida de servicio. «Mi coche está en el callejón». Estela permanecía inmóvil, paralizada entre dos identidades que colisionaban dolorosamente en su conciencia. Octavio la tomó del brazo con gentil firmeza. «Tenemos que irnos. Ahora». La voz de Valentina resonó desde el comedor, acercándose peligrosamente. Dante asomó la cabeza por la puerta entreabierta y vio a la pareja Ibarra avanzando entre las mesas con expresiones sombrías. «No hay tiempo», murmuró. Cerrando silenciosamente, doña Lupe activó una vieja plancha de cocina, provocando que la alarma contra incendios saltara repentinamente. El caos fue inmediato. Los comensales se levantaron entre confusión y urgencia, creando una distracción perfecta. «Ahora», ordenó la anciana aprovechando la confusión. El grupo se escabulló por la salida de emergencia. El viejo Chevrolet de doña Lupe los esperaba con el motor en marcha. «¿Y Paloma?», preguntó Estela, frenando en seco. «No podemos dejarla. Está en su clase de piano hasta las 6», respondió doña Lupe, abriéndoles la puerta. «La recogeré después». Mientras se alejaban, Estela miró hacia atrás. A través de la ventana del restaurante, pudo ver a Valentina observando la calle, su rostro contraído en una expresión de furia mal contenida. El apartamento de Rodrigo Salcedo reflejaba la vida espartana de un hombre definido por su trabajo, muebles funcionales, paredes cubiertas de fotografías de casos y apenas lo esencial para subsistir. Cuando los cuatro entraron,
El investigador no pareció sorprendido. «Veo que finalmente se encontraron», comentó, despejando la mesa central de expedientes. Era cuestión de tiempo. Doña Lupe se acomodó con dificultad en una silla. «Necesitamos un lugar seguro para hablar. Tu apartamento no aparece en ningún registro oficial. Ventajas de haber sido declarado muerto durante 6 meses», respondió Salcedo con amarga ironía. «Un error administrativo muy conveniente después de acusar a ciertos políticos». Estela permanecía silenciosa, observando las fotografías en la pared, accidentes, escenas del crimen, y entre ellas, recortes sobre la desaparición de Marisol Velázquez. Su desaparición. «No sé quién soy», murmuró finalmente. «Tengo recuerdos de 2 vidas diferentes, pero ninguna se siente completamente mía». «Eres ambas», respondió Octavio, manteniendo una distancia prudente, consciente del trauma que ella enfrentaba. Marisol no desapareció, se transformó en Estela. Dante observaba la dinámica entre sus padres con una mezcla de esperanza y preocupación. «Lo importante ahora es protegerlas», intervino Salcedo. «Valentina y Gerardo no se detendrán hasta eliminar toda amenaza. Necesito que alguien me explique todo desde el principio», pidió Estela. Marisol, frotándose las sienes. «Hay demasiados fragmentos sueltos». Doña Lupe tosió violentamente, un ataque que la dobló sobre sí misma. Cuando recuperó el aliento, todos pudieron ver el pañuelo manchado de sangre que intentó ocultar. «Abuelita», Estela se arrodilló junto a ella. «¿Qué te pasa?». La anciana tomó su mano con firmeza sorprendente. «Ya no puedo seguir ocultándolo. Cáncer de pulmón, etapa terminal, 3 meses, según los médicos. Aunque ellos siempre exageran para impresionar. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque tenías suficientes preocupaciones», respondió doña Lupe. «Pero ahora necesito confesarlo todo, antes de que sea tarde». La habitación quedó en silencio mientras la anciana recomponía sus fuerzas. «Mi verdadero nombre es Guadalupe Mendoza», comenzó. «Fui ama de llaves de la familia Velázquez durante 40 años. Estuve ahí cuando Octavio nació, cuando se casó con Marisol, cuando Dante dio sus primeros pasos». Octavio la miró con renovada sorpresa. «Lupita, no puedo creerlo. Valentina dijo que te habías ido a Michoacán después de robar las joyas de la caja fuerte», completó la anciana con amargura. «Una conveniente mentira. En realidad, descubrí a Valentina revisando documentos en el despacho de Marisol. Me despidió al día siguiente, acusándome de un robo que ella misma orquestó. Estela». Marisol asintió lentamente. «Recuerdo que me pareció extraño. No podía creer que Lupita hubiera hecho algo así. 6 meses después ocurrió tu accidente», continuó doña Lupe. «Yo regresaba de visitar a mi hermana en Oaxaca cuando te encontré caminando bajo la lluvia, cubierta de sangre, casi inconsciente. Te llevé al hospital más cercano». «¿Por qué no contactaste a la familia?», preguntó Octavio, la frustración evidente en su voz. «¿Tienes idea de lo que pasamos?». La anciana lo miró con dureza. «Porque cuando recuperó la conciencia en el hospital, lo primero que dijo entre delirios fue: me quieren matar, y porque la policía cerró el caso demasiado rápido, declarándola muerta sin cuerpo, sabía que algo estaba mal». Salcedo intervino. «Tenía razón. La investigación fue una farsa. Me apartaron del caso cuando empecé a hacer demasiadas preguntas sobre las discrepancias en la escena. Cuando me dieron de alta, no recordaba quién era», continuó Estela. «Marisol. Lupita se presentó como mi tía y me llevó con ella. Me dio un nuevo nombre, una nueva vida. Te protegí», afirmó doña Lupe con vehemencia. «Y cuando descubrimos tu embarazo, supe que debía mantenerte alejada hasta estar segura de que no correrías peligro». «Pero pasaron 12 años», reclamó Dante, incapaz de contenerse. 12 años sin mi madre, sin saber que tenía una hermana». La anciana bajó la mirada. «Quizás me equivoqué. Quizás debí buscar otra forma. Pero vi cómo los Ibarra ascendían en el mundo corporativo, cómo se acercaban a Octavio, y temí por Marisol y la niña». El silencio que siguió fue interrumpido por el teléfono de Octavio. Al ver la pantalla, su expresión se endureció. «Es Valentina», informó. «Ha llamado 6 veces. No contestes», advirtió Salcedo. «Podrían rastrear la ubicación». Octavio asintió, silenciando el aparato. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a iluminarse mientras oscurecía. «Todo este tiempo estabas viva», murmuró.
más para sí mismo que para los demás. Y yo estaba a punto de casarme con la mujer que conspiró para matarte. Estela. Marisol lo observó, estudiando el rostro del hombre que había sido su esposo, tratando de reconciliar los recuerdos fragmentados con el presente. ¿La amas?, preguntó súbitamente. Octavio se giró, sorprendido por la pregunta. Creí que podía volver a empezar, respondió con honestidad, pero ahora entiendo que solo estaba llenando el vacío que dejaste. El teléfono de Estela, Marisol, vibró. Al revisarlo, su rostro palideció. Es un mensaje del teléfono de Paloma, leyó en voz alta. Tenemos a la niña. Vengan solos al muelle 7 en 1 hora, o no la volverán a ver. Hijos de puta, exclamó Dante, golpeando la pared. ¿Cómo la encontraron? Mi clase de piano, susurró Estela a Marisol, horrorizada. Valentina me preguntó sobre Paloma la semana pasada. Le dije que tomaba clases los martes. Salcedo ya estaba cargando su arma. Es una trampa obvia. Quieren atraerlos a un lugar aislado. No importa, declaró Estela, Marisol, con una determinación que sonaba más a Marisol que a la Estela que había sido durante 12 años. Es mi hija, nuestra hija, miró a Octavio. Iré de cualquier forma. Iremos juntos, afirmó Octavio. Pero no solos sino desarmados. Mientras elaboraban un plan apresurado, el teléfono de Octavio vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Valentina, una imagen de Paloma, asustada pero ilesa, sosteniendo el periódico del día. Esperen, interrumpió doña Lupe, que había permanecido inusualmente callada. Hay algo más que deben saber antes de ir. Todos se volvieron hacia la anciana, que parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Valentina está embarazada, declaró con voz grave. De 3 meses. Me lo contó mi sobrina que trabaja en su clínica privada. Octavio se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué?, susurró. Es cierto, confirmó Salcedo. Mi contacto en su oficina mencionó que ha estado cancelando reuniones matutinas debido a náuseas. Estela, Marisol y Octavio intercambiaron una mirada cargada de un nuevo nivel de complejidad. La situación acababa de complicarse exponencialmente. No solo luchaban por recuperar a una hija, sino que otra vida inocente había entrado en la ecuación. Eso no cambia nada, declaró finalmente Estela a Marisol. Tenemos que salvar a Paloma, el resto lo resolveremos después. Mientras se preparaban para salir, doña Lupe tomó la mano de Estela. Marisol, perdóname por haberte mantenido alejada de tu vida, suplicó, con lágrimas en los ojos. Solo quería protegerte, Estela. Marisol abrazó a la anciana que había sido su única familia durante 12 años. Me diste una nueva vida cuando perdí la anterior, respondió suavemente. No hay nada que perdonar. El grupo salió al anochecer, cada uno consciente de que la confrontación que se avecinaba no solo decidiría el destino de Paloma, sino que redefiniría irrevocablemente el futuro de todos los involucrados. El rescate de Paloma resultó ser menos dramático de lo esperado. Cuando llegaron al muelle, encontraron a la niña sola, sentada en una banca, con una nota. Esto fue solo una advertencia. Sabemos que pueden desaparecer, pero nosotros también podemos encontrarlos. 2 semanas después, la tensión se había transformado en una extraña calma. La familia se había instalado temporalmente en una casa de seguridad proporcionada por Salcedo, mientras decidían cómo proceder. La verdad sobre Estela, Marisol, no se había hecho pública todavía, y Octavio continuaba su rutina habitual para no despertar sospechas, incluidos los preparativos para su fiesta de compromiso con Valentina. Es nuestra mejor oportunidad, insistió Salcedo durante una reunión en la Casa Segura. Todos los involucrados estarán presentes, incluidos varios fiscales y jueces que no podrán ignorar una acusación pública. Octavio sacudió la cabeza. Es demasiado peligroso para Marisol y Paloma. Es la única forma de terminar con esto definitivamente, respondió Salcedo. De lo contrario, siempre estarán mirando por encima del hombro. Estela, Marisol, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Cuándo es la fiesta? En 3 días, respondió Octavio. Pero no puedo pedirte que te expongas así. No tienes que pedirlo, respondió ella, con una determinación que sorprendió a todos. Es mi decisión. He pasado 12 años escondida sin saberlo. No pasaré ni un día más viviendo con miedo. Dante,
que había estado revisando los documentos del fraude que habían recuperado del diario de su madre, levantó la vista. ¿Y qué hay del bebé de Valentina? Un silencio incómodo llenó la habitación. Era la pregunta que todos evitaban. No podemos hacer nada que ponga en riesgo a un inocente, declaró finalmente Estela Marisol. Pero tampoco podemos permitir que use a ese bebé como escudo para escapar de la justicia. Octavio la miró con una mezcla de admiración y culpa. A pesar de todo lo que había sufrido, su sentido de justicia permanecía intacto. Necesitamos un plan perfecto, intervino Paloma, que había permanecido callada en un rincón dibujando patrones matemáticos, su forma de procesar el trauma reciente. Uno donde las variables estén controladas. Todos miraron a la niña de 11 años. Sorprendidos por la madurez de su observación, «Tiene razón», asintió Salcedo. «Y creo que tengo exactamente lo que necesitamos». La mansión Velázquez resplandecía esa noche. Más de 200 invitados de la élite empresarial y política mexicana se reunían para celebrar el compromiso oficial de Octavio Velázquez y Valentina Ibarra. La prensa había sido cuidadosamente seleccionada. Solo fotógrafos de sociales y periodistas afines a los intereses corporativos. Valentina, radiante en un vestido valentino color champagne que disimulaba sutilmente su embarazo incipiente, se movía entre los invitados con la gracia calculada de quien ha ensayado este momento durante años. A su lado, Octavio mantenía una sonrisa cordial que no alcanzaba sus ojos. «Luces tenso, querido», susurró Valentina, apretando su brazo. «Relájate. Esta es nuestra noche». «Lo intento», respondió él, bebiendo un sorbo de champán que no tenía intención de tragar. «Solo estoy cansado. Después de hoy, todo volverá a la normalidad», aseguró ella. «Hablé con Gerardo. El asunto del restaurante está controlado». La orquesta comenzó a interpretar un vals elegante. Desde su posición privilegiada, Dante observaba cada movimiento, mientras disimuladamente verificaba las entradas y posiciones del personal de seguridad, vestido con un traje formal que lo hacía parecer mayor. Nadie cuestionaba su presencia constante cerca de los accesos. A las 9 en punto, tal como habían planeado, Rodrigo Salcedo ingresó por la entrada principal. Su traje impecable y la invitación falsificada le permitieron pasar sin problemas. Con un gesto casi imperceptible, confirmó a Dante que todo estaba en posición. El joven extrajo su teléfono y envió un simple mensaje. Ahora, en el centro del salón, el maestro de ceremonias solicitó la atención de todos. «Damas y caballeros, el señor Octavio Velázquez tiene unas palabras para compartir». Octavio subió al pequeño estrado, ajustándose la corbata en un gesto que para los presentes parecía nerviosismo propio de la ocasión, pero que en realidad era la señal acordada. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche especial», comenzó, su voz firme. «La vida a veces nos ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperamos». Valentina sonrió complacida, interpretando sus palabras como una referencia a su relación. «Hace 12 años perdí a alguien irreemplazable», continuó Octavio. O eso creía. La sonrisa de Valentina vaciló ligeramente. A su lado, Gerardo se tensó visiblemente. A veces, los milagros existen. Octavio miró hacia la entrada principal. Y las personas que creímos perdidas para siempre, regresan. Todas las miradas siguieron la dirección de sus ojos. En la entrada del salón, como una aparición, Estela. Marisol avanzaba lentamente. No vestía con la ostentación de los demás invitados. Llevaba un sencillo vestido azul noche que resaltaba su elegancia natural. El pingente de luna creciente brillaba en su cuello. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Muchos reconocieron el parecido con la difunta esposa de Octavio, pero pocos comprendían lo que estaban presenciando. Valentina palideció como si hubiera visto un fantasma. A su lado, Gerardo buscó instintivamente la salida más cercana. «Les presento a Marisol Velázquez», anunció Octavio, extendiendo su mano hacia ella. «Mi esposa, quien no murió en aquel accidente hace 12 años, sino que fue víctima de un intento de asesinato». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. «Estela». Marisol avanzó entre la multitud, que se apartaba como si temieran tocarla. «La mayoría me conoce ahora como Estela Duarte». Habló por primera vez, su voz clara resonando en el salón. «Durante 12 años viví sin recordar quién era realmente, debido a un trauma causado cuando intentaron asesinarme para silenciarme.
Se detuvo frente a Valentina, cuyos ojos reflejaban un terror apenas contenido. Intentaron matarme porque descubrí que estaban desviando fondos de empresas Velázquez. Continuó, implacable. Tengo todas las pruebas, las mismas que tenía la noche que Gerardo Ibarra me empujó por un barranco en Oaxaca. Gerardo hizo amago de hablar, pero Salcedo ya se había colocado estratégicamente detrás de él, bloqueando su escape. Entre los invitados, varios funcionarios judiciales y policiales presenciaban la escena con interés profesional. Mientras los murmullos aumentaban de volumen, Valentina recuperó la compostura con un esfuerzo visible. «Esto es absurdo», declaró con una risa forzada. «Esta mujer obviamente sufre algún trastorno mental. Marisol Velázquez murió hace 12 años. Las pruebas de ADN dicen lo contrario», intervino Dante, acercándose con una carpeta. «Así como la investigación forense del accidente que nunca se completó adecuadamente. ¿Van a creer en esta farsa?». Valentina se dirigió a los invitados buscando aliados. «Octavio, diles que esto es una locura. Lo único que voy a decir», respondió Octavio con calma, «es que el fiscal general ya tiene en su poder toda la documentación sobre el fraude financiero y el intento de asesinato, incluyendo las grabaciones donde tú y tu hermano discuten ambos crímenes». El rostro de Valentina se transformó en una máscara de furia. De repente, como una serpiente acorralada, cambió completamente de estrategia. «¿Y qué hay de esto?», espetó, acariciando su vientre ligeramente abultado. «¿Vas a enviar a la cárcel a la madre de tu hijo? ¿Vas a dejar a otro niño sin su madre, Octavio?». Un nuevo murmullo recorrió la sala. «Estela». Marisol no mostró sorpresa. Estaba preparada para este momento. «Puedes haber regresado de entre los muertos, Marisol», continuó Valentina con veneno en la voz. «Pero yo llevo el futuro de la familia Velázquez». Antes de que alguien pudiera responder, Paloma apareció junto a Estela Marisol, tomando su mano con firmeza. La niña miró directamente a Valentina sin rastro de miedo. «Yo también soy el futuro de esta familia», declaró con voz clara. «Soy hija de Octavio y Marisol Velázquez». La revelación provocó una nueva oleada de murmullos. Valentina miró a la niña con odio apenas disimulado. «Eso es imposible. Las pruebas genéticas lo confirman», intervino Salcedo. «Paloma nació 7 meses después del intento de asesinato de su madre. En el hospital ya habían detectado el embarazo temprano de Marisol. Gerardo, percibiendo que la situación era insostenible, intentó escabullirse hacia la salida trasera. 2 hombres de traje, discretamente posicionados por Salcedo, le bloquearon el paso. «No irás a ninguna parte, Ibarra», dijo uno de ellos, mostrando brevemente una placa policial. «Tenemos algunas preguntas sobre tus actividades financieras y cierto accidente en Oaxaca», mientras los agentes escoltaban a un descompuesto Gerardo fuera del salón. Valentina miró a su alrededor, consciente de que estaba completamente sola, rodeada de testigos que ahora la observaban con suspicacia o abierto desprecio. «Esto no ha terminado», amenazó en voz baja, mirando a Estela Marisol. «Ni siquiera has comenzado a entender lo que he construido durante estos 12 años». Antes de que alguien pudiera detenerla, Valentina se dirigió hacia la salida principal, con la cabeza alta, como una reina destronada que aún conserva su dignidad. Los invitados se apartaban a su paso, algunos filmando discretamente con sus teléfonos, otros comentando en susurros escandalizados. La fiesta de compromiso había terminado, pero el verdadero drama apenas comenzaba. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones judiciales, artículos sensacionalistas y reajustes corporativos, la detención de Gerardo Ibarra por fraude financiero y tentativa de homicidio había sacudido al mundo empresarial mexicano. Valentina, aunque no detenida por falta de pruebas directas que la vincularan al intento de asesinato, enfrentaba cargos por complicidad en el fraude. Estela, Marisol luchaba diariamente por reconciliar sus 2 identidades. A veces se despertaba creyendo ser la mesera del restaurante de Doña Lupe. Otras mañanas, los recuerdos de Marisol dominaban su conciencia. La terapia especializada para víctimas de amnesia traumática ayudaba, pero el proceso era lento y doloroso. Mientras tanto, Octavio había transformado la mansión Velázquez para acomodar a Paloma, pero Estela, Marisol, había optado por mantener su independencia. Instalándose temporalmente en la cabaña en las montañas, necesitaba espacio para integrar sus 2 vidas antes de retomar plenamente su lugar como Marisol Velázquez, Doña Lupe.
cuya salud se deterioraba rápidamente, había aceptado a regañadientes trasladarse a la mansión, donde recibía tratamiento experimental financiado por Octavio, la reconciliación entre la antigua ama de llaves y la familia Velázquez proporcionaba cierto consuelo en medio del caos. Faltaban 2 días para la gran gala benéfica anual de Empresas Velázquez, evento que marcaba la reaparición pública oficial de Marisol. La presión mediática era inmensa, con periodistas acampados permanentemente frente a la mansión. ¿Estás segura de esto?, preguntó Octavio durante su visita diaria a la cabaña. «Podríamos posponerlo. Nadie esperaría que aparecieras tan pronto. Estela». Marisol contemplaba el valle desde la terraza, el pingente de luna entre sus dedos como un talismán. «Necesito hacerlo», respondió con firmeza. «Es la única forma de finalmente cerrar este capítulo». Octavio se acercó cautelosamente. Aunque habían pasado semanas desde el reencuentro, aún existía una barrera invisible entre ellos, hecha de años perdidos y dolor no resuelto. «¿Has recordado algo más?». Ella asintió lentamente. «Fragmentos. Cada día hay más claridad. Es como armar un rompecabezas donde algunas piezas siguen perdidas». El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Octavio se atrevió a exteriorizar la que más le atormentaba. «¿Crees que podremos reconstruir lo que teníamos?». «Estela». Marisol lo miró con una sonrisa triste. «Lo que teníamos ya no existe, Octavio. Ambos somos diferentes ahora». Tomó su mano con gentileza. «Pero quizás podamos construir algo nuevo. Cuando todo esto termine». El teléfono de Octavio interrumpió el momento. Al ver la pantalla, su expresión se ensombreció. «Es Valentina», informó. «Ha solicitado una reunión privada. Dante y Paloma se habían adaptado sorprendentemente bien a su nueva realidad como hermanos». Esa tarde, mientras revisaban los últimos detalles de su proyecto científico en la biblioteca de la mansión, la niña notó la preocupación en el rostro de su hermano mayor. «¿Crees que papá está haciendo lo correcto al reunirse con ella?», preguntó Dante, más para sí mismo que para Paloma. «Valentina sigue esperando un bebé», respondió la niña pragmáticamente. «Van a tener que hablar eventualmente». Dante la miró con admiración. Para alguien de 11 años, Paloma demostraba una madurez asombrosa ante circunstancias que habrían traumatizado a cualquier adulto. «A veces olvido que eres una niña», comentó con una sonrisa. «Tengo 11 años, no soy una bebé», protestó ella, aunque sonriendo también. El proyecto que habían desarrollado juntos, un modelo matemático para analizar patrones climáticos, había ganado el primer lugar en la feria científica. Era el único aspecto de normalidad en sus vidas actualmente convulsionadas. «¿Has pensado qué canción tocarás en la gala?», preguntó Dante, cambiando de tema. Paloma había sido invitada a ofrecer una breve presentación al piano durante el evento, exhibiendo el talento musical que había heredado de su abuela paterna. «Estoy practicando Claro de Luna. Es lo que la abuela solía tocar, según mamá». Dante asintió, recordando las tardes de su infancia cuando su madre interpretaba a Debussy en el piano de cola del salón principal. «Le encantaba esa pieza», confirmó, aunque para ocasiones especiales siempre pedía Luna de Octubre. Paloma levantó la vista, intrigada. «Luna de Octubre, nunca la he escuchado. Es una melodía poco conocida, compuesta específicamente para ella por un amigo músico», explicó Dante. «La tocaron por primera vez en su boda con papá». Una idea comenzó a formarse en la mente del joven. «Creo que aún tengo la partitura en alguna parte». La noche de la gala llegó con la pompa y circunstancia propias de los eventos de la alta sociedad mexicana. La lista de invitados había sido cuidadosamente revisada para excluir a quienes habían demostrado lealtad hacia los Ibarra. Aún así, la mansión Velázquez resplandecía con la presencia de políticos, empresarios y figuras públicas, ávidas de presenciar el regreso de Marisol. Entre bastidores, Estela, Marisol enfrentaba un ataque de pánico. Vestida con un elegante vestido color zafiro, observaba a través de una rendija el salón abarrotado que aguardaba su aparición. «No puedo hacerlo», murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. «No soy ella. No soy Marisol Velázquez, doña Lupe», quien pese a su deteriorada salud, había insistido en estar presente. Tomó sus manos temblorosas. «Eres ambas, mija, la fuerza de Marisol y el corazón de Estela. No tienes que elegir. Y si no me reconocen, si ven a la mesera en lugar de a la esposa que perdieron,
Entonces les mostrarás que Estela Duarte merece tanto respeto como Marisol Velázquez, respondió la anciana con firmeza. Tu valor no depende de un apellido. Desde el salón principal llegaron los acordes iniciales del piano. Paloma había comenzado su presentación con Claro de Luna, tal como estaba programado. Es hora, anunció Rodrigo Salcedo, quien supervisaba discretamente la seguridad del evento. Octavio está listo para hacer el anuncio. Estela, Marisol respiró profundamente, aferrándose al pingente como a un ancla en medio de la tormenta de emociones. Avanzó hasta quedar tras la gruesa cortina que la separaba del mundo que había perdido 12 años atrás. Octavio subió al pequeño estrado mientras los últimos acordes de la interpretación de Paloma se desvanecían. Los aplausos fueron calurosos para la pequeña prodigio, que hizo una reverencia tímida antes de regresar a su asiento junto a Dante. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, comenzó Octavio. Como saben, los últimos meses han traído revelaciones inimaginables a nuestra familia. El público guardó un silencio expectante. Periodistas seleccionados preparaban sus cámaras para capturar el momento histórico. Hace 12 años, perdí lo que creía era lo más valioso en mi vida. Continuó. Hoy, contra toda probabilidad, tengo el privilegio de presentarles nuevamente a mi esposa, Marisol Velázquez, justo cuando Estela Marisol se disponía a atravesar la cortina. La música cambió inesperadamente. En lugar de la marcha solemne acordada para su entrada, los primeros acordes de Luna de Octubre inundaron el salón. La melodía que había acompañado sus votos matrimoniales, la canción que simbolizaba su historia de amor. El impacto fue inmediato. Una cascada de recuerdos cristalinos invadió su mente. Su primera cita, la propuesta de matrimonio bajo una luna llena, el nacimiento de Dante, cada cumpleaños, cada aniversario, no fragmentos inconexos, sino una narrativa completa y coherente. Marisol emergió de detrás de la cortina con lágrimas en los ojos, pero la cabeza alta. Ya no había confusión en su mirada. No quedaba rastro de Estela en su porte. La música había sido el catalizador final para integrar completamente sus identidades divididas. El público se puso de pie espontáneamente. Algunos lloraban. Otros simplemente observaban asombrados el milagro que presenciaban. Octavio la recibió con una reverencia respetuosa. Consciente del significado del momento, sus ojos preguntaban lo que sus labios no se atrevían a formular. Marisol asintió imperceptiblemente, confirmándole sin palabras que había regresado completamente. Tomó el micrófono con manos sorprendentemente estables. Hace 12 años, intentaron silenciarme para ocultar un crimen. Su voz clara resonó en el salón. Perdí mi identidad, mis recuerdos, mi familia, pero jamás perdí mi esencia. Desde la primera fila, Dante observaba a su madre con orgullo, mientras Paloma se secaba lágrimas discretas. Junto a ellos, Doña Lupe sonreía como si contemplara la culminación de una obra maestra largamente esperada. Algunos creen que una tragedia puede definir tu vida, continuó Marisol. Yo aprendí que son nuestras decisiones ante la adversidad las que revelan quiénes somos realmente. Su mirada recorrió la audiencia hasta detenerse en una figura en la entrada del salón. Valentina Ibarra, evidentemente no invitada, observaba la escena con una mezcla de rabia y resignación. Su embarazo era ya visible bajo su elegante vestido negro. Las miradas de las dos mujeres se encontraron a través del salón. No había odio en los ojos de Marisol, solo una determinación serena que pareció descolocar momentáneamente a Valentina. El futuro no pertenece a quienes intentan destruir, declaró Marisol, sin apartar la mirada de su rival, sino a quienes tienen el valor de reconstruir desde las cenizas. Valentina sostuvo la mirada unos segundos más, antes de dar media vuelta y desaparecer por donde había venido, llevándose consigo el último vestigio de la pesadilla que había atormentado a la familia Velázquez. Cuando Marisol finalmente se unió a sus hijos y su esposo en el centro del salón, la melodía de Luna de Octubre alcanzó su crescendo final. La familia estaba nuevamente completa, aunque transformada por el dolor y la ausencia. El pingente de luna brillaba en su cuello como testigo silencioso del extraordinario viaje que había emprendido. De Marisol a Estela, y de vuelta a una versión más fuerte y completa de sí misma. 3 meses después de la gala, la vida de los Velázquez había alcanzado una nueva normalidad. Marisol había retomado gradualmente sus responsabilidades en la fundación familiar,
Mientras supervisaba personalmente la reestructuración corporativa que eliminaba cualquier rastro del fraude orquestado por Gerardo Ibarra, quien ahora enfrentaba una condena de 15 años de prisión, Valentina, sorprendentemente, había optado por un acuerdo de culpabilidad menor. A cambio de información detallada sobre otros cómplices corporativos, cumpliría solo 3 años en una prisión de mínima seguridad después del nacimiento de su hijo. En la mansión Velázquez, Marisol contemplaba el jardín de rosas que había sido su pasión antes del accidente y que Octavio había mantenido meticulosamente durante su ausencia, 12 años atrás. Cada variedad había sido seleccionada personalmente por ella. Reconocerlas ahora, recordar sus nombres y características, era una pequeña victoria diaria contra el vacío que la amnesia había dejado. «Te buscan, señora», anunció Teresa, la nueva ama de llaves. Paloma apareció en el umbral, sosteniendo un sobre oficial. «Llegó esto para ti, mamá», dijo, entregándole el documento. «Tiene el sello del juzgado». Marisol lo abrió con cierta aprensión. Tras leer rápidamente el contenido, una expresión de alivio relajó sus facciones. «La jueza aprobó mi solicitud», explicó a su hija. «Legalmente, ahora soy Marisol Estela Velázquez, ambos nombres reconocidos oficialmente». Paloma sonrió, comprendiendo el simbolismo del gesto. Su madre había encontrado una forma de honrar ambas partes de su identidad. «¿Significa que ya no soy Paloma Duarte? Eres Paloma Velázquez si así lo deseas», respondió Marisol acariciando su mejilla. «El papel solo confirmaría lo que ya sabemos». La niña asintió pensativamente. «Me gusta Paloma Velázquez Duarte», decidió. Para no olvidar de dónde venimos, Marisol abrazó a su hija. Conmovida por su sabiduría, a sus 11 años, Paloma comprendía mejor que muchos adultos la importancia de integrar el pasado en lugar de negarlo. «Tu abuela Lupe preguntó por ti», mencionó Marisol. «Quiere mostrarte algo». El rostro de Paloma se iluminó. A pesar del pronóstico inicial de 3 meses, Doña Lupe había respondido sorprendentemente bien al tratamiento experimental. Los médicos hablaban ahora de una posible remisión parcial. «¿Dónde está?» «En la biblioteca, con tu padre y Dante». Al entrar en la biblioteca, encontraron a Octavio revisando documentos mientras Doña Lupe tejía en su sillón favorito junto a la ventana. Dante, absorto en su laptop, preparaba su solicitud para la universidad. La escena doméstica, tan ordinaria para muchas familias, representaba para ellos un milagro cotidiano que no daban por sentado. «Justo a tiempo», exclamó Doña Lupe, dejando su tejido. «Tengo algo importante que mostrarles». La anciana extrajo una caja pequeña de madera tallada. «La encontré entre mis cosas cuando me mudé», explicó. «La guardé todos estos años sin saber por qué. Ahora entiendo que esperaba este momento». Abrió la caja, revelando un juego de llaves antiguas y un sobre amarillento. «La escritura original de la cabaña», explicó. «El señor Velázquez, tu abuelo, me la entregó poco antes de morir. Con instrucciones de guardarla para cuando fuera necesaria, Octavio tomó el documento con sorpresa. Pero la cabaña siempre ha estado a nombre de la familia. Esta es la escritura original, de cuando la propiedad pertenecía a mis ancestros», aclaró Doña Lupe. «Tu abuelo la compró al mío durante la crisis del 50, pero con una cláusula especial. Si alguna vez la familia Mendoza la necesitaba como refugio, tendrían derecho a reclamarla». Marisol comprendió súbitamente la conexión. «¿Por eso me llevaste allí cuando me encontraste? ¿No era casualidad?» Doña Lupe asintió. «Era el único lugar donde sabía que estarías segura. Donde ambas lo estaríamos». La anciana empujó la caja hacia Paloma. «Ahora te corresponde a ti, mijita. Eres el futuro de ambas familias». La niña observó las llaves con reverencia. «¿Qué significa esto, abuelita?» «Significa que algunas historias están destinadas a entrelazarse mucho antes de que sus protagonistas lo sepan», respondió la anciana. «Como la tuya». Esa misma tarde, Octavio recibió una llamada inesperada de la prisión de mujeres, donde Valentina aguardaba el nacimiento de su hijo. Su embarazo estaba en la etapa final y había solicitado una reunión urgente. «No tienes que ir», le aseguró Marisol cuando él le comunicó la noticia. «Nadie esperaría eso de ti. Ese bebé es inocente», respondió Octavio. «Y es mi hijo, sin importar las circunstancias». Marisol tomó su mano con comprensión. «¿Quieres que te acompañe?». La pregunta sorprendió a Octavio.
Habían reconstruido lentamente su relación durante los últimos meses, aprendiendo a conocerse nuevamente. Pero esto iba más allá de cualquier expectativa. ¿Lo harías? La vida me dio una segunda oportunidad que muchos no reciben, respondió ella. He aprendido a no desperdiciar el tiempo con rencores. El encuentro en la sala de visitas de la prisión fue tenso pero civilizado. Valentina, con su avanzado embarazo, parecía más vulnerable de lo que cualquiera de los dos la había visto jamás. Gracias por venir, dijo, evitando mirar directamente a Marisol. Especialmente a ti. ¿Qué necesitas, Valentina?, preguntó Octavio sin rodeos. El parto está programado para la próxima semana, explicó ella. Una cesárea electiva. Ya he arreglado todo con el hospital, aseguró Octavio. Tendrás los mejores médicos. Valentina negó con la cabeza. No se trata de eso. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. He tomado una decisión. Quiero que ustedes críen a la niña. La declaración cayó como una bomba entre ellos. Marisol fue la primera en recuperar la voz. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Valentina la miró directamente por primera vez. Pasaré 3 años aquí, en el mejor de los casos. Después, ¿qué futuro le puedo ofrecer? Una madre exconvicta, sin dinero, sin reputación. Es tu hija, señaló Octavio. Y también tuya, respondió Valentina. Merece más de lo que yo puedo darle. ¿Por qué nosotros?, preguntó Marisol. Después de todo lo que ha pasado, Valentina esbozó una sonrisa amarga. Porque eres exactamente la clase de persona que esperaba que fueras, alguien capaz de separar a un inocente de los errores de su madre. Hizo una pausa. La enviaría con mi familia, pero todos están implicados en los negocios de Gerardo. Caerán eventualmente. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Finalmente, Marisol habló. Si decidimos hacer esto, ¿qué papel esperas tener en su vida? El que ustedes consideren apropiado, respondió Valentina. No estoy en posición de exigir nada. Un mes después, la familia Velázquez se reunió en el lugar exacto donde 12 años atrás Marisol había muerto y Estela había nacido. La pequeña ceremonia privada incluía a Octavio, Dante, Paloma, Doña Lupe y en brazos de Marisol, la recién nacida Aurora Velázquez, de apenas 3 semanas de edad. La decisión de adoptar a la hija de Valentina no había sido fácil, pero como Marisol había explicado a sus hijos, algunas familias se forman por sangre, otras por elección, y las más afortunadas, por ambas razones, de pie junto al mirador que dominaba el valle, Marisol sacó el pingente que había llevado durante todos estos años. Con un movimiento delicado, activó un mecanismo oculto que separó la joya en 2 mitades perfectas, la luna creciente en una, la pequeña esmeralda en la otra. Este pingente guardó mi identidad cuando mi mente se perdió, declaró con voz clara. Era lo único que me conectaba con ustedes cuando todo lo demás desapareció. Entregó la mitad con la esmeralda a Paloma. Esta parte representa a Estela, la madre que conociste durante 11 años, su fuerza, su determinación, su capacidad para construir algo nuevo de la nada. Luego ofreció la luna creciente a Dante, y esta representa a Marisol, la madre de tus recuerdos de infancia, con sus virtudes y defectos, su pasión por la justicia que casi le costó la vida. Tomó a Aurora de los brazos de Octavio y la sostuvo para que los hermanos pudieran mostrarle las 2 mitades del pingente. Juntas, forman algo completo, continuó. Como nuestra familia ahora, no perfecto, no sin cicatrices, pero entero. Doña Lupe, apoyada en su bastón pero con los ojos brillantes, asintió con aprobación. Las historias más poderosas nunca terminan realmente, comentó. Solo se transforman. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia permaneció unida en aquel lugar que había sido testigo tanto de su mayor tragedia como de su renacimiento. El pingente, ahora dividido pero de alguna manera más significativo que antes, brillaba en manos de la nueva generación Velázquez, un símbolo de que algunas conexiones son tan profundas que ni la muerte ni el olvido pueden romperlas. Octavio tomó la mano de Marisol, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Estás lista para volver a casa?, preguntó suavemente. Marisol observó a sus 3 hijos, Dante, el joven que había mantenido viva su memoria, Paloma,
la niña que había sido su ancla durante los años de olvido, y Aurora, la pequeña que representaba la posibilidad de redención incluso de las circunstancias más dolorosas. «Ya estoy en casa», respondió con una sonrisa serena. «Estoy exactamente donde pertenezco,